El proyecto de fiscalizar en Europa los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses en proceso de trámite en varios países se ha topado con una serie de trabas institucional de parte de Estados Unidos, que advierte que tomará medidas de respuestas proporcionales, pero la postura oficial española se mantiene firme ante la amenaza. En una carta dirigida a sus homólogos europeos de España, Francia, Reino Unido e Italia, y la que ha tenido acceso al diario británico, Steven M. Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, le informa: la suspensión de las negociaciones en el seno de la OCDE avisa de una respuesta con medidas proporcionalmente pertinentes. El gobierno español, encabezado en esta cuestión por la ministra de Hacienda, María Jesús Montenegro, defiende la aplicación de esta fiscalidad a gigantes transnacionales como Apple, Facebook o Google, quienes obtienen cuantiosos beneficios en el mercado europeo, pero sin apenas ser gravados. Se da la circunstancia de que los países destinatarios de la carta de M. Mnuchin son aquellos donde el proyecto se encuentra en fase de tramitación parlamentaria para establecer el nuevo tributo. Con su propuesta, Estados Unidos impide llegar a un acuerdo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para diseñar un sistema impositivo más justo. En su misiva, el alto funcionario estadounidense recuerda que Estados Unidos todavía no ha acordado ningún cambio en materia de delegación fiscal internacional. Las represalias de la soterrada índole comercial pueden acentuar la tensión de las relaciones euroatlánticas con la administración Trump, en un momento en que la Unión Europea necesita liquidez para financiar sus programas de ayuda comunitaria para hacer frente a las consecuencias económicas provocadas por la pandemia de COVID-19 en el continente. Paradójicamente, una de las razones adducidas por M. Mnuchin es la necesidad de enfrentarse al COVID-19. Este es un momento en el que los gobiernos de todo el mundo deben concentrar su atención en manejo los asuntos económicos resultantes del COVID-19, dice en la carta, según The Financial Times. La amenaza llega después de que Estados Unidos decidiera semanas atrás abrir una investigación a la Unión Europea y a otros 9 países, incluida España, para dilucidar si esta iniciativa fiscal conocida como tasa Google es merecedora de sanciones en forma de aranceles. Washington pidió antes no aplicar ningún impuesto antes de alcanzar un acuerdo al respecto en la CODI, pero ahora comunica que suspende tal negociación. El Parlamento español sigue adelante en una tramitación de esta tasa a la que se opusieron los partidos opositores PPP, Vox y CS, pero Francia resolvió detenerla y limitarse al marco de la OCDE después de que Washington anunciara unos aranceles del 100% a productos franceses de importación como el queso y el vino. Bruselas confiaba en llegar a un acuerdo global. De no ser así, el plan es avanzar en el diseño de una tasa a nivel comunitario que le permita recaudar una suma de unos 1.300 millones de euros. Hay que recordar que la idea de tasa Google es gravar a aquellas empresas que facturen un mínimo de 750 millones en total. Francia califica la misiva de M. Mnuchin de provocación y la ministra María Jesús Montero ha señalado que las amenazas son inaceptables. En el caso de España, que se propone fiscalizar a las tecnológicas si ingresan al país más de 3 millones de euros, la postura de su Ministerio de Hacienda sigue invariable tras la recepción de la carta al esgrime del impuesto. No se fija en banderas ni en contra de ningún país, dijo
en declaraciones a los medios realizados el Ministerio de Hacienda y recogidas por la emisora del Radio Ser María Jesús Montero, ha confirmado que la hoja de ruta sigue firme y ha declarado que la posible amenaza es un término más periodístico que diplomático. No es admisible que en el siglo XXI haya algún país, Estado o fuerza política que a vías, amenaza o coacciones plantee su desconformidad o negativa a que se ponga en marcha una fiscalidad en un país, ha dicho. El pasado 4 de junio, Montero defendió en sede parlamentaria la aplicación de un impuesto para empresas que pueden tener actividad en un país sin tener presencia en él. En consonancia con la propuesta avanzada en su día por la Comisión Europea, el objetivo es que la tasa Google permita gravar el 3% de los servicios de publicidad e intermediación en línea, así como la venta de datos generados a partir de información proporcionada por los usuarios durante su actividad y la venta de metadatos. España pretende aprobar el martes 18 de febrero las tasas Google y Tubin en el Consejo de Ministros, 2 nuevos impuestos con los que podría recaudar unos 2.000 millones de euros. Estas medidas llevan a un año en el diario de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no pudo sacarlas adelante después de que el Congreso de los Diputados tumbaría los prepuestos y se declararían a las elecciones. 2 estrategias de recaudación necesarias para reducir el déficit público tras las actividades de Bruselas. El impuesto sobre determinados servicios digitales, como conocidos como tasa Google, recaerá sobre las empresas digitales con una facturación mundial más de 700 millones y cuyos ingresos en España superan los 3 millones de euros. Gravaría con un 3% los servicios digitales de publicidad only, los de intermediación que permitan localizar a otros usuarios, interactuar con ellos, y los de transmisión de los datos recopilados de usuarios, un tributo con el que el gobierno pretende recaudar unos 1.200 millones de euros. Por su parte, la tasa Tobin es el impuesto sobre transacciones financieras. Este impondrá un 0,2% a la compraventa de acciones entre compañías españolas con un valor de bolsa de más de 1.000 millones. El pagador al fisco será el intermediario financiero que ejecute la orden de compra. Con este, Hacienda calcula embolsar unos 850 millones destinados a financiar las pensiones a la seguridad social. En Francia, Italia y Bélgica ya tienen un tributo similar a la tasa Tobin, pero en el caso de aprobar la tasa Google, España se adelantaría al acuerdo global al que quieren llegar los países de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, OCDE. La aprobación de la tasa Google afectaría a multinacionales como Facebook, Amazon y, como su nombre indica, Google, empresas en su mayoría estadounidenses, por lo que su presidente Donald Trump amenazó a los países de la Unión Europea con imponer nuevos aranceles sobre automóviles, precisamente con esta advertencia, pero sobre otros sectores, Washington logró que Francia no aplicara el impuesto digital. En estos momentos, la OCDE trabaja en un tributo parecido a nivel global, proyecto con el que se reducirían unos 92.000 millones de euros para las arcas públicas de los países.